queridos amigos de las redes sociales, bienvenido a nuestro canal. Qué alegría contar con tu compañía. Hoy te invitamos a vivir un momento especial en la presencia de Dios a través de la matutina de jóvenes y la lección de jóvenes. Durante los próximos minutos descubriremos principios bíblicos que fortalecerán tu fe, renovarán tu esperanza y te prepararán para vivir cada día más cerca de Jesús. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu me gusta, comparte este video con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones. Ahora, si abres tu Biblia, dispón tu corazón y permite que el Espíritu Santo hable a tu vida. Comencemos con el título de la matutina: Gracias para los que guerran. Le rogamos, hermanos, que amonesten a los ansiosos, que alientan a los tímidos, que sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos. 1 Tesalonicenses 5:14. Alguien dijo una vez que la iglesia no es la galería de santos, sino un hospital para pecadores. Esta es una gran verdad. En esta comunidad de fe creada por Jesús mismo, no hay ni siquiera un solo justo. Es así, es decir, nadie está libre de pecado. Romanos 3:10. Solo Cristo, la cabeza de la iglesia, es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Hebreos 7:26. Sin embargo, esta realidad no debe ser una excusa para vivir en la práctica del pecado. El hospital no existe para que los enfermos se queden como están, sino que ofrece tratamiento necesario para que hayan cura y restauración. El apóstol Juan escribió lo siguiente: hijitos míos, esto los escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo justo. 1 Juan 2:1. Jesús es el remedio para los enfermos y el consuelo para los desanimados. Es un especialista en transformar corazones. A la mujer adúltera le dijo: ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Juan 8:11. El paralítico de Capernaum le afirmó: hijo, tus pecados son perdonados. Marcos 2:5. Al hombre que había sido poseído por una legión de demonios le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y como tuvo compasión de ti. Marcos 5:19. La iglesia necesita ser una extensión de Jesús. Como sus seguidores debemos amar como Él amó, servir como Él sirvió y ayudar a los necesitados como Él ayudó. Las personas en nuestra comunidad han visto a Jesús en nuestra palabra y acciones. Cómo tratas a los menos favorecidos y aquellos que han cometido pecados públicos. Elena de White escribió lo siguiente: todos los que seguimos a Cristo tratamos unos a otros exactamente como deseamos que el Señor nos trate en nuestros errores y debilidades. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 106. Mi llamado para ti hoy, amigo, es que trates a las personas de la misma forma en la que te gustaría ser tratado. Ama más y juzga menos. En lugar de compartir las noticias de error de las demás, ora por ellos en este hospital de pecadores. Necesitamos más abrazos, más gracias que dedos de acusación.
Vamos a seguir estudiando la lección de jóvenes con el título Jesús ante el Sanedrín. Primero, la pregunta: ¿qué tipos de acusaciones falsas inventaron los principales sacerdotes para condenar a Jesús a muerte a Cristo? ¿Qué tipo de acusaciones el Sanedrín inventaron para acusar a Cristo? Acá vamos a ver qué tipo de acusaciones en Mateo 26, 57 y 62. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaba reunido de los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos, todo el concilio, buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Entonces, aunque muchos testigos falsos presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: dijo, puedo derribar al templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantaré el sumo sacerdote y les dijo: no corresponde nada que testifican esto contra ti. Bueno, ¿cuáles fueron las acusaciones falsas que intentaron? Las falsas fueron sanar a los enfermos, decir que él iba a derribar este templo y edificarlo en 3 días, pero ellos no entendieron qué significaba destruir el templo para edificarlo en 3 días. Sí, hermano, eso es lo que tenemos que entender, hermanos amigos, que lo que significa cuando Cristo fue ante Sanedrín, cuando dijo a Jesús que el templo lo iba a destruir, pero en 3 días lo iba a edificar. Segunda pregunta: ¿Jesús permaneció en silencio cuando fue acusado? ¿Qué nos enseña esto sobre cómo manejar las acusaciones falsas? ¿Cuándo es apropiado guardar el silencio considerado Proverbios? ¿Cuándo? En Proverbios 26:4 nos dice: nunca responda al necio de acuerdo con su necesidad, para que no seas tú también como él. Mateo 7:6 nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echáis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisoteen y se vuelvan y los desprecian. Hermanos amigos, es hora de que vayamos a Cristo. Es hora que Cristo nos levante de las nubes de los cielos, hermanos amigos. Por eso lo invito en este día, que vayamos a Cristo, que no nos involucremos en las cosas malas, sino involucramos más en las cosas buenas, hermanos amigos. Por eso Cristo nos llama a un arrepentimiento genuino, hermanos amigos. Por eso Cristo nos llama a que vayamos a Cristo, porque Cristo es el Salvador y personal. Amén. Bueno, amigos, y vamos con el versículo Mateo, la Biblia de Mateo 7:6 nos dice: y nunca responda. Mateo 26:4 dice: nunca responda al necio de acuerdo con la necesidad, para que no seas tú también con él. Y Mateo 7:6 nos dice: no deis a los santos a los perros, ni echáis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Sí, hermano, estos versículos habla que debemos que, cuán apropiado
guardar silencio. Estos versículos nos hablan que no hay que, si nos hacen mal, no hacerle quedar en silencio, hermano. Si nos insultan, si nos dan a bofetadas, no hacer mal con mal. Porque acá nos dice, en el versículo dice que no hagamos, nunca respondan al necio de acuerdo a la necesidad. O sea, si así como hizo Jesús, de no responder lo que le hicieron, tampoco vemos que nosotros responder a los necios, responder a las personas que nos, nos hacen mal, hermanos amigos. Y tercero, Jesús rompió su silencio cuando le preguntaron directamente sobre su identidad. ¿Qué tipo de forma, qué tipo de tormenta desató su respuesta? Hermano, ¿qué tipo de tormenta desató su respuesta? En Mateo 26, 63 y 7 y 77 dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y vinieron en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? De aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondió ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo y otros le abofeteaban. Sí, hermano, eso es lo que hizo Dios. Dios, no, Dios callaba las cosas, hermanos amigos. Jesús callaba las cosas. Así hemos que ser nosotros, amigos de las redes sociales. Tenemos que callar si nos pisotean, si nos insultan. Tenemos que callar porque Cristo es mejor callar que hacer una pelea a otras personas. Sí, hermanos amigos. Por eso, la reflexión de hoy, por eso tenemos que no hacer como el fracaso de Pedro, hermanos amigos. La reflexión de personal. Jesús comenzó la semana siendo aclamado con ramas de palmera y lo terminó siendo golpeado por las palmas de las manos de los sacerdotes y su guardia. Bien, hermanos amigos, bien, Jesús comenzó su semana bien, hermano. Comenzó aclamado por las ramas, aclamado por las palmas, pero así como comenzó aclamado por las palmas, fue golpeado por las palmas, ¿sí, hermano? Así es como es la vida. Pero Dios, Jesús nos invita a no hacer mal con mal, hermanos amigos. Y el fracaso de Pedro, ¿cómo se sintió Pedro? Pedro negó a Jesús delante de Juan. ¿Cómo crees que sintió Juan? ¿Cómo habrías reaccionado tú? ¿Cómo habías reaccionado tú, hermanos de las redes sociales? ¿Cómo habías reaccionado tú? ¿Cómo crees que se sintió Juan cuando Pedro negó a Jesús? ¿Cómo se sintió? Pedro negó. ¿Quién? ¿Cómo se sintió Pedro? Acá vamos a ver cómo se sintió Juan. ¿Cómo usted reaccionó a ese, a ese nego que estuvo Pedro con Juan 18, 15 al 17 dice. Juan 17, 15 y 17 dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otros discípulos, y estos discípulos era reconocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús. Él partió del sumo sacerdote, mas Pedro estaba
fuera a la puerta. Salía pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y le hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo Pedro, no, yo no soy no soy de ellos, no soy de ese grupo. Y es el primer fracaso que tuvo Pedro al negar a Jesús, hermanos amigos. Cristo nos invita a negar a Dios. Cristo nos invita a no negar a Jesús y Cristo, porque Cristo es el mayor amor que tiene para darnos a ti, hermanos de las redes sociales. ¿Sí? De no tenemos que hacer fracasos. Segundo, ¿qué impacto tuvo en Pedro la mirada de Jesús después de negarlo? ¿Cómo te habrías sentido tú? Si usted fuera Pedro, amigo de las redes sociales, ¿cómo te habrías sentido tú? Si usted fuera Pedro, hermanos amigos de las redes sociales, si usted fuera Pedro, ¿cómo se sentía? O sea, ¿qué impacto tuvo Pedro al ver a Jesús después de negarlo? En Lucas 22, 60-62 dice, Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, al gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cantara, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Así se sintió Pedro cuando Pedro miró de frente, cara a cara a Jesús. Cuando miró la cara de Jesús, se sintió así, lloró amargamente. Así, sí, hermanos amigos, por eso no tenemos que negar a nadie, hermano, negar ni a Dios, ni a Jesús, ni a Jesucristo, porque Cristo ni decía, eso le pasó a Pedro, ¿sí? Se sintió, lloró amargamente por lo que hizo, por la traición, el fracaso de Pedro. El remordimiento de Judas. Mira el remordimiento de Judas. ¿Qué motivo y conflicto internos podemos ver en Jesús? Mateo 27, 3 y 4, 5 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregado sangre inocente, mas ellos dijeron que nos importan a nosotros, que nos importa a nosotros, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se arcó. ¿Qué acontecimiento Judas? ¿Qué remordimiento tuvo Judas? Remordimiento de dolor. Remordimiento de dolor que se sintió mal porque iba a entregar a una persona inocente. ¿Sí? Por eso tenemos que no ser como Judas. Porque si usted es como Judas, después Dios le va a dar ese remordimiento de culpa. ¿Sí? Segundo, los sacerdotes rechazaron el dinero manchado de sangre, pero promovieron testigos falsos. ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza humana? ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña eso sobre lo del remordimiento de Judas? Judas nos enseñó que no debemos que juzgar a nadie inocentemente. Si hay algo aclamado, y sigue bien, como dice Mateo 27, 6 y 8 nos dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas
en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero, pero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. ¿Sí? Eso los sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en las ofrendas, sino comprarle un campo, hicieron una sepultura para los extranjeros. Y sigue diciendo en Mateo 26:59, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarles a la muerte. ¿Sí? Los sumos sacerdotes buscaban y a los ancianos buscaban falsos testimonios para entregarle a la muerte. ¿Sí? Por eso no vemos que nos enseña esto de la misma manera, porque en la naturaleza humana también somos falsos. Somos falsos porque no investigamos lo que sucede en este mundo. No investigamos lo que sucede en la tierra, hermano. Por eso hay tantos falsos testimonios. Por eso invito en este día que no tengamos falsos testimonios, hermanos amigos. Puntos para recordar, hermanos. Hay unos puntos para recordar, hermanos. Hay que recordar, a pesar de las falsas acusaciones, los maltratos brutales y las condenas de injusticia que sufrió Jesús, permaneció en silencio y firmó entregándose por completo el plan de salvar de Dios y dando su vida por el mundo que lo rechazó con tanta crueldad. Hermanos, para recordar, no hemos que hacer falsas acusaciones a nuestro pueblo. No hemos que hacer falsas acusaciones. Segundo, en la dolorosa negación de Pedro y la mirada compasiva de Jesús, podemos ver la profunda verdad en que incluso en nuestros mayores fracasos, la gracia de Dios no responde con ira, sino con una tierna invitación, arrepentimiento y restauración. ¿Sí? De la dolorosa negación de Pedro, tenemos que ser que Cristo nos vayamos a hacer como hizo Pedro antes de ver a Jesús en cara a cara. Ahí tenemos que pedir que nos dé arrepentimiento. Si hacemos esa negación, pedirle a Cristo que nos arrepienta y que nos arrepentimos y que nos restaure. ¿Sí? Tercera, la trágica historia de Judas revela el peligro de aferrarnos a nuestros propios planes en lugar de rendirnos por completo a la sabiduría y los designios de Jesús, pero también nos recuerda que la vida eterna es nuestra cuando confiamos plenamente en Cristo y nos entregamos por completo a Él. Sí, hermanos, debemos no volver a la historia, no volver a como Judas ni Pedro. Tenemos que así en esta historia que nos enseñó Judas y Pedro, tenemos que no volver a esta historia del pasado, hacer esa historia, pero una historia verdadera que no hacemos falsas acusaciones, no hacer falsas acusaciones ni negar a nadie, hermanos amigos. Por eso Cristo lo llama que no hagamos falsas acusaciones ni negar a nadie, hermanos amigos. Por eso lo invito hoy, que tenga un día muy hermoso, muy hermoso, que tenga un día de sábado de bendición. Amén.